La ventana estaba entreabierta. Detrás del vidrio, una madre contaba los segundos con la mirada clavada en la calle silenciosa. Desde la autoescuela, justo frente a su casa, alcanzaba a ver el árbol que hacía sombra a media tarde, y el claro donde se formaba el polvo cuando pasaban bicicletas. El teléfono del escritorio parecía un animal dormido, listo para despertar con una mala noticia. Afuera, Baldosa respiraba como todos los días, lento, confiado, sin imaginar que el cronómetro de una tragedia ya había empezado. Elisa repasó por enésima vez la lista de alumnos de ese día, la caja de bolígrafos, el vaso de agua. Al otro lado de la calle, la casa señalaba la vida en orden. Cortinas claras, macetas con geranios, un triciclo pequeño que ya no se usaba desde que Clara, la menor, había crecido lo suficiente para pelearle la pelota a su hermano. Ivo, 12 años. Era la alegría de esa cocina donde siempre olía a pan y a jabón. Vuelvo antes de la clase, había prometido, y salió con la bicicleta como salía casi siempre, riéndose, con el aire desordenándole el flequillo, con una idea nueva para esa tarde. Raúl, el padre, había madrugado para revisar una pieza de la cosechadora en la parcela. Hombre de manos duras, no de palabras largas. Caminaba con ese cansancio orgulloso de los que no se rinden. Él quería lo mejor para sus hijos, incluso cuando el mejor sonaba a no en la boca. Desde hacía meses discutía con Elisa por un asunto que parecía pequeño, y acabó volviéndose enorme. La cercanía de Ivo con Bruno, un joven de poco más de 20 que se movía por el barrio, como quien siempre tiene tiempo. «Es inmaduro», decía Elisa, suavizando la preocupación con una sonrisa. «Es un riesgo», repetía Raúl, sin sonrisa. Baldosa no era un mapa, era un ritmo. Se sabía quién abría temprano la panadería, quién regaba de más, quién cantaba bajito en la misa de domingo. Ivo cabía en ese ritmo como un pez en su río. Ayudaba con los canarios en casa, perseguía ardillas que nunca se dejaban atrapar. Se inventaba partidos con arcos de piedra en un descampado con pista de caballos. Había días de escuela, días de truco y días, como ese, de aire tibio y promesa de libertad, antes de la clase particular. «Solo por aquí, nada de irte lejos», le recordó Elisa con esa voz que abraza y ordena a la vez. Ivo asintió, sincero, como lo hacen los chicos que creen que el mundo es de los buenos. El baldío al lado de la autoescuela era un laberinto fácil, árboles de sombra irregular, arbustos secos, huellas de cascos dibujadas en la tierra. Los autos tardaban en entrar, las bicicletas no. Los niños del barrio lo usaban como un patio extra. Un secreto compartido. Allí se tiraban las primeras gambetas. Se probaban silencios. Se hacían pactos sin palabras. A esa hora, el sol no dolía, y el polvo tenía el olor dulce de la hierba vieja. Alguien dijo que por la tarde habría fútbol. Ivo pedaleó en círculos, calibrando con alegría la idea de todo lo que cabía en 2 horas. El reloj sobre el mostrador marcaba las 2:15 cuando Elisa lo vio cruzar fugaz. Una línea roja entre el verde. Él entró a saludar. «Mamá, voy a estar por aquí», anunció, fiel al permiso. Ella le acarició el pelo sin quitar la mirada de unos papeles. «A las 5 tienes clase, no llegues tarde». Ivo hizo un gesto con la mano, como firmando ese contrato simple que sostiene un hogar. «Vuelvo». Clara armaba una casita para su muñeca en el piso del comedor. En la radio, una voz hablaba de nubarrones en la costa. Raúl, al volver por un destornillador, preguntó por el chico. «Aquí cerca», respondió Elisa con naturalidad. Él asintió, pero en su gesto quedó un resto de inquietud. No era contra el mundo, era contra un detalle que no podía nombrar. La sensación de que a veces Ivo decía que iba a un sitio, pero lo llevaba la corriente a otro. «Solo hasta el baldío», repitió Elisa, como si al decirlo lo encadenara a salvo. «El pueblo tiene ojos. Los ojos a veces miran y a veces suponen». Una vecina que sacudía manteles dijo haber visto a Ivo con la bicicleta, más hacia el lado del arroyo. Un chico de 14,
que lo admiraba, aseguró que lo vio intentar un regate imposible. Reír. Volver a intentar. Un repartidor de pan. Juró que eran las 3 cuando lo cruzó camino a la esquina. Baldosa recogía migas de presencia sin darse cuenta de que pronto armaría con ellas una ausencia. La tarde se abrió en 2. En un lado, Elisa continuó dictando a un alumno nervioso, corrigiendo con paciencia la maniobra del embrague. En el otro, el sol bajó un punto y el descampado perdió voces. Un grupo de niños se dispersó entre bromas, promesas de partido y la obligación de la merienda. La bicicleta de Ivo, roja con rayas, era una flecha que se negaba a detenerse. Un rumor corrió, como corren los rumores, que Bruno había preguntado por él el día anterior, que quería mostrarle algo fuera del barrio. No te vayas con él, había dicho Raúl días antes. Ivo lo había escuchado con la mitad del corazón. A las 5 menos cuarto, el teléfono del escritorio vibró con un timbre agudo. Elisa lo alzó con esa aprensión de madre, que siempre espera lo peor para poder respirarse lo mejor. La voz al otro lado era la del profesor particular, cortés, incómoda. Señora, ¿Ivo viene hoy? No lo veo. La frase cayó como una moneda fría en un vaso vacío. Elisa miró el reloj, miró la ventana, miró la lista de cosas que daban orden a su día, como si en alguna línea estuviera escrita la solución. Debe estar por llegar, murmuró, y colgó con prisa. No caminó. Se lanzó. Atravesó la calle con los papeles en desorden y la llave en la mano, como si una llave pudiera abrir un campo. El baldío la recibió con su silencio de pájaros allá lejos. Llamó el nombre una vez. 2. 3. Hasta que el viento se llevó la última sílaba. Un grupo de ramas movidas parecía una señal. Nada. Se agachó para revisar el suelo. Los surcos. Cualquier brillo que prometiera una pista. No había huellas nuevas. O quizás sí. Pero cada una contaba una historia distinta. Elisa volvió a la puerta de la autoescuela y avisó a Raúl con la mirada. Él no preguntó nada. Ya lo sabía. Buscaron primero en lo obvio. La esquina. El arco de piedra. El camino corto hacia el arroyo. A cada paso, el mundo de Baldosa se reducía. La panadería cerraba. La sombra del árbol avanzaba. Un perro ladraba sin razón. Clara, en la ventana, esperaba que el juego de siempre terminara en la risa de siempre. Ivo no estaba donde debía estar. No estaba donde solía estar. No estaba donde alguien habría jurado que estaba. Y, sin embargo, hacía una hora apenas había pedaleado delante de todos, como si la tarde fuera interminable. Elisa recordó de golpe la medicación. La epilepsia no había vuelto en meses, pero la pastilla era una rutina tan fija como la voz de las 6 en la radio. El estómago se le encogió con esa idea que no se piensa, se siente. El tiempo se había vuelto una pared. Bruno, el nombre que Raúl odiaba, apareció en la conversación como un ladrido. No, dijo Elisa. Le prohibimos, y al decirlo, se dio cuenta de que las prohibiciones son puertas que también enseñan el camino de salida. El teléfono del escritorio rompió la tarde otra vez. Una voz distinta. Un vecino. Preguntó si todo iba bien. En un pueblo, nada ocurre sin que todo el pueblo se entere. Todo está bien, mintió Elisa por instinto, como si negar pudiera deshacer. El sol tocaba los techos cuando Raúl detuvo el paso y señaló el borde del baldío, donde el polvo parecía recién acomodado por un neumático. No es de bicicleta, dijo, y tragó saliva con trabajo. En la carretera, un coche que nadie supo nombrar había pasado hace poco, demasiado poco. Elisa cerró los ojos un segundo, para abrirlos con otra luz. La de quien entiende que una tarde puede quebrarse para siempre sin hacer ruido. Elisa regresó a la casa sin sentir el peso del cuerpo. El aire olía a metal, a miedo fresco. Raúl apenas habló. Solo recogió la linterna y gritó el nombre de su hijo en dirección al campo. La voz del padre se mezcló con los ladridos,
con el rumor de los árboles. Los vecinos empezaron a salir. 1, 2, 3. En los pueblos pequeños, las noticias no se transmiten, se respiran. El niño de Elisa no aparece. Bastó esa frase para que todos entendieran que algo había roto la rutina. Clara, la hermana, permanecía en la ventana, apretando entre los dedos el lazo de su muñeca. Su madre le dijo que se quedara adentro, que cerrara con llave. La niña obedeció con ese tipo de obediencia que no viene del miedo, sino del desconcierto. En el reloj de pared, las agujas marcaban las 6:30. Faltaban minutos para que anocheciera, y en baldosa, la noche siempre caía de golpe, sin transición. Elisa pensó en la epilepsia, en las pastillas que Ivo debía tomar, en los ataques que antes lo dejaban exhausto. Si había tenido uno en medio del baldío, ¿dónde estaba ahora? Buscó el teléfono. Marcó a la comisaría, la oficina más cercana. Un edificio de fachada gris, con un timbre que no siempre funcionaba. La voz que respondió sonó distante, burocrática. Señora, puede ser que el chico se haya ido a jugar a otro lado, dijo el agente. No, mi hijo no desaparece así. Espere 24 horas. Si mañana no aparece, nos avisa. 24 horas, una eternidad. Elisa colgó y miró a Raúl. No van a hacer nada. Entonces, lo haremos nosotros. Convocaron a los vecinos más cercanos. Las linternas se encendieron como luciérnagas dispersas. Hombres con botas. Mujeres con abrigos sobre los delantales. Niños mayores que insistían en ayudar. Buscaron entre los matorrales, en los corrales, en los márgenes del río donde el agua arrastraba hojas muertas. Nadie encontró nada. Ni un trozo de tela, ni una huella de bicicleta, ni una señal del paso de un niño. Elisa sentía que el aire mismo estaba escondiendo a su hijo. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar, fue de nuevo a la comisaría. Esta vez con Raúl a su lado. Mi hijo tiene epilepsia, repitió. Esa palabra pareció finalmente hacer efecto. En cuestión de horas, se movilizaron algunos agentes y voluntarios del cuerpo de bomberos. Revisaron las cunetas, los caminos de tierra y los campos de pastoreo. No hallaron rastro alguno. Elisa insistió. Su bicicleta era roja, con rayas blancas. Si la ven, sabrán que es de él. Un niño del barrio, Elder, llegó corriendo al mediodía con una historia a medias. Dijo que había visto algo parecido a la bicicleta entre los arbustos del baldío. Los agentes corrieron hasta el sitio. Cuando llegaron, no había nada. El hueco en el pasto estaba allí, como si alguien hubiera movido algo minutos antes. Elisa se arrodilló sobre la tierra, hundió las manos y las sacó manchadas de barro. Estuvo aquí, murmuró. Nadie supo qué responder. En ese punto, apareció un nombre que flotaba en los murmullos. Bruno. Era un joven conocido por todos. Un rostro habitual en la gasolinera, en los bares, en la puerta del colegio. Algunos decían que ayudaba a cargar cajas. Otros, que vivía de trabajos esporádicos. Tenía una sonrisa constante, una forma extraña de mirar a los niños, como si se sintiera uno de ellos. Elisa lo había defendido muchas veces ante su marido. Lo veía como un muchacho perdido, no como una amenaza. Cuando la policía preguntó por la última persona que podría haber visto a Ivo, Elisa recordó la conversación de esa tarde. Me pidió permiso para verlo, dijo. ¿Y usted se lo negó? Sí, le dije que no. El agente anotó en su libreta y levantó la vista. Entonces necesitamos hablar con Bruno. Lo encontraron en una calle paralela, fumando nervioso junto a su auto, un Fiat oscuro que pertenecía a su hermano. Al ver a los policías, intentó sonreír, pero la sonrisa no subió a los ojos. ¿Saben algo del niño?, preguntó, antes de que lo interrogaran. Lo llevaron a la comisaría. Elisa y Raúl esperaron afuera, de pie, bajo el cielo de plomo. Desde dentro, se oían pasos, portazos, murmullos. Al cabo de una hora, un agente salió. Dice que no sabe nada. Está mintiendo, dijo Raúl.
sin dudarlo. Entonces llegó el abuelo de Ivo, don Anselmo, con el rostro curtido por el campo. Entró sin pedir permiso y se plantó frente a Bruno. Si sabes algo, habla. Si no, te pesará el silencio. Bruno tembló. Las manos se le movían sin control. Empezó a llorar. Cierren las fronteras, balbuceó. Si fue un secuestro, ya lo habrán sacado del país. Aquella frase cayó como una piedra en el cuarto. Elisa sintió un mareo. ¿Qué secuestro? ¿Quién? Pero Bruno ya no decía nada más. Solo repetía que no sabía nada. Lo dejaron libre por falta de pruebas. Aunque su coche seguía allí. Inmutable. Con un olor persistente a combustible y tierra húmeda. Durante los días siguientes, las versiones se multiplicaron. Un mecánico dijo haber visto un coche similar detenerse junto al baldío. Una mujer del vecindario contó que escuchó un grito breve, como de susto, no de dolor. Un adolescente aseguró que Ivo le había dicho que iba a reunirse con Bruno para ver algo que no podía contarle a nadie. Ninguna de esas piezas encajaba del todo, pero juntas dibujaban una sombra. Elisa empezó a notar detalles que antes parecían insignificantes. Bruno había aparecido limpio, demasiado limpio, la tarde del interrogatorio. Siempre andaba con las uñas sucias, la ropa manchada de grasa. Pero ese día olía a jabón y colonia. Se preparó para ese momento, pensó Raúl, en voz alta. Los agentes no parecían interesados en seguir esa pista. No hay evidencia, repetían. La prensa local recogió la historia con titulares suaves, casi domésticos. Niño desaparece en Baldosa, comunidad en alerta. Una foto vieja de Ivo tomada en una feria, con un globo azul en la mano, acompañaba la nota. La imagen se replicó en todos los postes del pueblo. De pronto, su rostro estaba en cada esquina, como un eco que no se dejaba ignorar. Las noches se hicieron más largas. Elisa dormía con la luz encendida, esperando que un golpe en la puerta anunciara lo que el día le negaba. Raúl, cada amanecer, revisaba el camino al río. Don Anselmo hablaba con los perros, como si pudieran rastrear lo invisible. Baldosa se volvió un pueblo en pausa, un lugar donde nadie reía demasiado fuerte, donde las bicicletas parecían fantasmas. Un domingo, mientras revisaban los armarios de Ivo, Elisa encontró su cuaderno de dibujo. Entre bocetos de canarios y campos, había una figura que la estremeció. Un coche oscuro con dos siluetas dentro. En el margen, la palabra Bruno. La madre cerró el cuaderno con cuidado, como si al hacerlo pudiera contener una verdad que no quería pronunciar. El lunes, un rumor nuevo recorrió las calles. Una mujer afirmaba haber visto a un hombre y un niño en las afueras de un pueblo cercano, dentro de un vehículo blanco. Los agentes la interrogaron sin mucho entusiasmo. Ella insistió en los detalles, en los ojos del niño, en su miedo. Tenía los ojos castaños, grandes, no los olvidaré nunca. Pero en los registros policiales quedó anotado. Elisa no lo supo en ese momento, pero esa mujer, una trabajadora de la noche, se convertiría años después en el hilo más cercano a la verdad. Por ahora, solo quedaba el vacío, y el sonido del teléfono, cada vez que alguien creía escuchar la voz de un niño en la línea. La tercera mañana después de la desaparición amaneció con neblina. En Baldosa, la neblina tenía un modo de pegarse a las casas, de colarse en los poros, de hacer que el aire pareciera un secreto mal contado. Elisa ya no se cambiaba de ropa. La misma chaqueta, el mismo pañuelo. Solo cambiaba el rostro, cada día un poco más opaco. Raúl salió al amanecer con un grupo de vecinos. Llevaban palas, cuerdas, perros. Buscaban entre las zanjas, los graneros, los molinos abandonados. Don Anselmo, el abuelo, guiaba la búsqueda con una obstinación dolorosa. Él había criado vacas y sabía leer la tierra. Pero esa tierra, ahora, no le devolvía nada. A media mañana el jefe de la comisaría apareció en la plaza.
Traía el gesto apurado de quien viene a cumplir con un trámite. Prometió reforzar el operativo y revisó un mapa extendido sobre el capó de un coche. Elisa se acercó y apoyó un dedo sobre el baldío. Empezó aquí, dijo. El agente levantó la vista, cansado. Empezó aquí. Terminó en ninguna parte. La frase cayó como una piedra en el corazón de todos. Esa misma tarde, las autoridades trajeron un perro rastreador desde la ciudad vecina. Lo soltaron en el campo, y el animal corrió en círculos, olfateando, gimiendo. De pronto se detuvo cerca de una hondonada. Los agentes corrieron, cavaron, revisaron. Solo hallaron un trozo de cuerda vieja y una lata oxidada. Elisa respiró entre sollozos, alivio y frustración mezclados. Mientras tanto, Bruno desapareció del pueblo por un par de días. Dijo que había ido a trabajar a una cantera, pero nadie lo vio allí. Cuando regresó, lo hizo con una calma que no encajaba. En el café de la esquina, algunos hombres lo miraron de reojo. Él saludó con una sonrisa corta. «Sigue mintiendo», murmuró Raúl. Esa noche, Elisa volvió a la comisaría. Llevaba consigo una foto de Ivo y el cuaderno de dibujos. «Mi hijo no se fue solo», dijo al inspector. Él confiaba en Bruno. «Sí lo engañó. Ustedes deberían saberlo». El inspector hojeó el cuaderno con indiferencia. «Esto no es prueba de nada. Los niños dibujan lo que ven o lo que imaginan». Elisa apretó el cuaderno contra el pecho. «Ustedes imaginan menos de lo que deberían». La investigación entró en un laberinto. Algunos agentes hablaban de secuestro, otros de fuga, otros los más cínicos de accidente. Pero no había cuerpo, ni bicicleta, ni testigos dispuestos a sostener una historia completa. Fue entonces cuando apareció una mujer con un relato distinto. Se llamaba Alda y trabajaba en un burdel en las afueras de un pueblo vecino. Llegó a la comisaría con la voz temblorosa y los ojos que evitaban el contacto. Contó que, días atrás, un hombre se le había acercado ofreciendo dinero para que recibiera a un amigo joven. «No un adolescente», dijo. «Un niño». Me negué, aseguró. Pero el hombre insistió. Dijo que el chico necesitaba aprender. Elisa, al oír esto, sintió que el suelo se movía. «¿Lo vio? ¿Lo vio de cerca?», preguntó. «Sí». Tenía el cabello castaño y los ojos grandes. Asustado, no hablaba mucho. ¿Podría reconocer al hombre? Alda asintió, pero su testimonio fue recibido con recelo. La policía anotó todo, y al salir, el inspector comentó en voz baja: «Mujeres así siempre exageran». Aquella desconfianza sería uno de los errores más graves del caso. Alda volvió una semana después, decidida a repetir su versión. Llevaba un detalle nuevo. El coche era oscuro, quizá azul, quizá negro. Dentro había música alta y olor a tabaco. «El hombre no lo maltrató delante de mí», aclaró. Pero el chico parecía hipnotizado. Mientras los agentes archivaban el testimonio, Raúl comenzó a seguir por su cuenta a Bruno. Lo veía hablar con desconocidos, desaparecer en los bordes del pueblo, regresar con dinero que nadie entendía de dónde venía. Una tarde, lo encaró frente al taller. «¿Dónde está mi hijo?», le gritó. Bruno se encogió de hombros. «Yo también lo estoy buscando». «No digas su nombre», respondió Raúl, con una furia que le temblaba en las manos. «No lo mereces». En casa, Elisa intentaba sostener la rutina. Lavaba la ropa de Ivo. Preparaba su plato a la hora del almuerzo. Dejaba la ventana abierta por si volvía con hambre. Clara empezaba a tener pesadillas. Se despertaba diciendo que veía la bicicleta moverse sola. A los pocos días, un periodista local pidió entrevistar a la familia. Grabó en el jardín, frente a las macetas de geranios. Elisa habló sin lágrimas. Solo con la voz baja: «Si alguien lo tiene, que lo deje ir. No quiero castigo, quiero verdad». Esa frase se repitió en noticieros regionales, luego nacionales. Las cartas empezaron a llegar. Supuestos videntes, llamadas anónimas, pistas imposibles. Una noche, el teléfono sonó con un número desconocido.
Elisa atendió. Al otro lado, una voz masculina le ordenó algo indecente, prometiendo devolverle al niño. Colgó y se desplomó. Las autoridades comenzaron a sospechar que alguien estaba jugando con la desesperación de la familia. Intervinieron el teléfono, pero la tecnología de entonces era limitada. No pudieron rastrear ninguna llamada. Elisa ya no dormía. Pasaba las noches sentada junto a la ventana, mirando el reflejo de la farola en el vidrio. Raúl seguía saliendo al campo al amanecer, regresando con las botas cubiertas de barro, y la misma frase, nada nuevo. Don Anselmo caminaba hasta el cementerio, y hablaba con su esposa muerta, pidiéndole una señal. En los meses siguientes, el caso se enfrió. Los periódicos lo olvidaron. La policía archivó las carpetas bajo la palabra pendiente. Solo Filomena la madre, convertida en símbolo, se negó a aceptar el silencio. Un año después, un periodista de la capital reabrió la historia con un titular distinto. El niño de Baldosa, el caso que Portugal olvidó. En esa nota aparecía una nueva fotografía. Un niño, de perfil, en un parque temático extranjero, junto a un hombre de chaqueta roja. Elisa vio la foto en la televisión y sintió un latido antiguo. El rostro era casi igual. La expresión también. Es él, dijo sin vacilar. Raúl quiso creerle, pero la imagen era borrosa, un reflejo más que una certeza. La policía envió la foto a analizar. Las cámaras del lugar no funcionaban aquel día. Nadie pudo confirmar nada. Aún así, Elisa guardó la imagen en el marco del espejo, como si al mirarla pudiera escuchar la voz de su hijo diciendo que estaba vivo en algún sitio. La foto se volvió una grieta en el silencio. Cada mañana, Elisa la miraba antes de abrir las persianas, convencida de que si la observaba el tiempo suficiente, su hijo volvería a casa. Raúl, más prudente, decía que no podían aferrarse a una sombra, pero la sombra se había convertido en el único vínculo que les quedaba. El caso reapareció brevemente en los noticieros. Algunos hablaban de tráfico infantil, otros de redes internacionales. Nadie mencionaba a Bruno. En Baldosa, el nombre seguía prohibido, como si pronunciarlo fuera invocar algo oscuro. Bruno, entretanto, se mostraba más tranquilo que nunca. Había conseguido un trabajo en un taller de la carretera y se jactaba de que pronto se mudaría. El pueblo lo observaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Una tarde, mientras Elisa regresaba del mercado, lo encontró de frente en la plaza. Él la saludó con una sonrisa tensa. «Siento mucho lo de Ivo», dijo. Elisa lo miró sin responder. «Yo no tuve nada que ver», añadió. Entonces ella se acercó lo suficiente como para que él sintiera su respiración. «Tú sabes dónde está», susurró, aunque no quieras recordarlo. Bruno se alejó sin contestar, pero su gesto la persiguió durante días. El invierno llegó temprano. Las calles se llenaron de hojas podridas y el cielo parecía de plomo. Elisa dejó de dar clases en la autoescuela. Pasaba el día revisando recortes, grabaciones, testimonios. El comedor de su casa se transformó en un pequeño archivo de esperanza. Raúl la observaba con una mezcla de compasión y miedo. Sabía que ese esfuerzo era su manera de seguir respirando. Un periodista británico viajó hasta Baldosa interesado en el caso. Se llamaba Thomas, y había cubierto historias similares en Europa. Escuchó atentamente cada detalle y prometió hacer llegar la foto del parque temático a sus contactos. «A veces los milagros comienzan con una coincidencia», dijo antes de marcharse. Semanas después, Thomas llamó desde Londres con una información perturbadora. Las autoridades británicas investigaban una red internacional de pornografía infantil. Entre los miles de materiales confiscados, había fotografías de niños desconocidos. Algunas coincidían vagamente con la imagen de Ivo. Elisa sintió un frío que le cortó el aliento. Los investigadores locales fueron informados, pero el asunto se volvió opaco. «No hay confirmación», decían. «No hay pruebas». Sin embargo, la noticia viajó rápido, y de pronto el nombre de Baldosa volvió a ocupar titulares. Elisa detestaba cómo los medios convertían el dolor en espectáculo.
Los reporteros se instalaban frente a su casa, filmando su jardín, su puerta, sus lágrimas. Una noche, harta de cámaras, salió con una vela en la mano y dijo mirando a los flashes: no busquen un monstruo para vender su historia, busquen a un niño. Ese momento marcó un giro. La familia se volvió símbolo de resistencia, pero también blanco de rumores. Algunos vecinos murmuraban que Elisa estaba obsesionada, que quizá su hijo había huido. Raúl empezó a aislarse, dormía en el sofá, hablaba poco. La pérdida se había convertido en una distancia entre los dos. En enero de 2002, 4 años después de la desaparición, la policía realizó una reconstitución oficial. Llevaron a Bruno a recorrer todos los lugares donde dijo haber estado el día de los hechos. Elisa no pudo presenciarlo. La tensión la superaba. Raúl sí. Observó cómo Bruno titubeaba ante cada pregunta, cómo evitaba mirar hacia el baldío. El jefe de investigación, el inspector Sousa, tomó nota: incoherencias en la cronología, nerviosismo, desorientación. Sin embargo, al final del informe escribió una sola conclusión: sin pruebas suficientes para acusación formal. Elisa rompió a llorar cuando lo supo. ¿Qué más necesitan?, preguntó. ¿Su confesión? Necesitamos hechos, no presentimientos, le respondieron. El abuelo, don Anselmo, siguió buscando. Un día, mientras manejaba el tractor por la parcela, el motor se detuvo de golpe en una cuesta. El vehículo se deslizó y lo aplastó contra un muro. Murió en el acto. El funeral paralizó el pueblo. Muchos lo recordaban como el hombre que no dejó de buscar a su nieto. Elisa sintió que con él se iba la última chispa de energía que mantenía a la familia unida. Después del entierro, un silencio espeso se apoderó de la casa. Clara, ya adolescente, comenzó a escribir en un cuaderno las conversaciones que su madre tenía con los periodistas. Así no se olvidará nada, decía. Fue su manera de proteger la memoria. A finales de ese año, una nueva pista llegó desde Lisboa. Una mujer detenida por tráfico de menores aseguró haber visto un video donde reconoció a un niño parecido a Ivo. El supuesto video pertenecía a un grupo de hombres influyentes, empresarios, médicos, figuras de televisión. Entre ellos, mencionó a un conductor llamado Carlos Silva, que usaba su vehículo para trasladar a niños. Elisa escuchó la noticia en la radio y casi dejó caer la taza. La investigación en la capital duró meses. Se incautaron cientos de cintas y documentos, pero el video mencionado nunca apareció. Aún así, varios hombres fueron condenados por abuso y corrupción de menores. En los tribunales, la mujer insistió en que uno de los niños del video tenía los mismos rasgos que el hijo de Elisa. Se llamaba Ivo. Lo escuché claramente, declaró. El caso volvió a ocupar portadas. La televisión mostró imágenes difuminadas de los acusados entrando al juzgado. Elisa los observó sin parpadear, tratando de identificar alguna pista, un rostro, una mirada que la condujera a su hijo. Raúl le pidió que apagara la televisión. Esto solo te va a destruir. No, esto me mantiene viva. El invierno siguiente fue el más frío que recordaban. En Baldosa, los vecinos empezaron a hablar en voz baja de la familia maldita. Elisa dejó de salir. Pasaba las tardes bordando iniciales sobre pañuelos que jamás usaría. Clara estudiaba lejos, pero cada fin de semana regresaba, temiendo que su madre hiciera una locura. Una noche, Elisa despertó creyendo haber escuchado el sonido de una bicicleta en la calle. Corrió a la ventana y vio la silueta de un niño alejándose bajo la lluvia. Abrió la puerta y gritó el nombre de su hijo hasta quedarse sin voz. Los vecinos la encontraron al amanecer, empapada, con la mirada perdida. Nadie tuvo el valor de decirle que lo que había visto no era más que un reflejo. Pero en el fondo de la casa, el reloj de Ivo, aquel que había dejado sobre su escritorio el día que desapareció, volvió a marcar la hora exacta. Elisa comenzó a coleccionar sueños. Cada noche, despertaba con la sensación de haber visto a su hijo en algún lugar distinto. Detrás de una ventana en Lisboa, en la grada de un estadio,
en la fila de un cine. Raúl trataba de consolarla, pero él mismo había empezado a soñar con la bicicleta roja tirada junto al río. En Baldosa, la gente se acostumbraba al silencio del caso, aunque los niños seguían repitiendo su nombre en susurros, como si fuese una contraseña secreta. Un año después de la reconstitución, un programa de televisión nacional invitó a Elisa para hablar del caso. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Frente a las cámaras, contó con calma la historia desde el inicio, sin adornos, con una frialdad que estremeció al público. Mi hijo no desapareció solo, lo llevaron. Y lo que más duele es que hubo testigos a los que nadie escuchó. Su voz no tembló ni una vez. El rating se disparó, pero lo importante fue lo que ocurrió después. Una mujer llamó al canal asegurando que conocía más detalles. Se trataba de Alda, la trabajadora de la noche que ya había declarado en Baldosa. Esta vez se presentó ante un equipo de periodistas con más firmeza. Confirmó que había visto a Ivo con Bruno en la tarde de la desaparición. Describió la escena con una precisión dolorosa. El chico incómodo, el coche oscuro, la promesa de llevarlo a conocer algo nuevo. Contó también que había pasado unos 15 minutos con el niño, intentando tranquilizarlo, hasta que el hombre insistió en llevárselo. Elisa lloró al escuchar la entrevista. No por la crudeza, sino porque alguien, al fin, se atrevía a sostener lo que ella llevaba años gritando. Sin embargo, la policía volvió a desestimar el testimonio, alegando inconsistencias en el color del coche y en los horarios. Para Elisa, aquello fue como recibir un segundo golpe, aún más cruel que el primero. Mientras tanto, el rumor de una red de explotación infantil en Portugal empezaba a ganar espacio. Se hablaba de burdeles donde circulaban menores, de fiestas privadas con hombres influyentes. Los periódicos comenzaban a publicar investigaciones arriesgadas, y en varios de esos reportajes aparecía la posibilidad de que Ivo hubiera sido una víctima. Nadie lo decía abiertamente, pero los nombres de políticos y empresarios se filtraban en conversaciones de bar. Elisa vivía con la televisión encendida. Cada noticia era un hilo, una promesa de que la verdad estaba más cerca. Clara, ya con 14 años, intentaba sostenerla. Una noche, la encontró dormida sobre un montón de recortes y le puso una manta encima. En el cuaderno donde llevaba sus notas, escribió: «Mi mamá se está apagando de a poquito. Tengo miedo de que si un día vuelvo y ella no está, me quede sin familia». Bruno, mientras tanto, se mostraba más confiado. Había conseguido una novia en un pueblo vecino y pasaba los fines de semana con ella. Sus amigos notaban que había cambiado. De ser un muchacho desaliñado, se volvió meticuloso con su aspecto, como si quisiera borrar la imagen que lo ataba al caso. Algunos lo vieron comprar ropa nueva. Otros decían que ahora siempre tenía dinero en el bolsillo. Nadie sabía de dónde venía esa repentina bonanza. En la primavera de 2003, una periodista llamada Helena viajó a Baldosa para preparar un reportaje. Visitó la casa de Elisa y quedó impactada con el cuarto de Ivo, intacto, como si el niño fuera a volver de un momento a otro. Sobre la cama, los juguetes estaban alineados, y en el escritorio aún reposaba la libreta de tareas con la última lección escrita. Helena escribió después: «Ese cuarto es más fuerte que cualquier tribunal. Es la prueba viva de que el tiempo no borra lo que duele». El reportaje incluyó entrevistas con vecinos, con Raúl, con Clara, y también con Bruno, que aceptó hablar frente a cámara. Con voz temblorosa, dijo que nunca había tenido nada que ver con la desaparición y que deseaba que encontraran al niño. Cuando la periodista le preguntó por qué se mostró tan nervioso en su primer interrogatorio, respondió: «Porque me acusaban de algo terrible, y porque, si de verdad se lo llevaron, pensé que podrían estar cruzando la frontera». Esa frase quedó grabada como una confesión a medias. ¿Cómo podía haber pensado en fronteras si, supuestamente, no sabía nada? La audiencia se hizo la misma pregunta. El interés internacional creció. Organizaciones de búsqueda de niños desaparecidos incluyeron a Ivo en sus bases de datos. Y entonces ocurrió un hecho que sacudió a todos. En Londres, durante una gran operación contra la pornografía infantil conocida como Operación Catedral, se hallaron cientos de miles de imágenes de menores, entre ellas
Varios investigadores creyeron reconocer al niño portugués desaparecido. Elisa y Raúl fueron citados para analizar el material. Viajaron con el alma en un puño. Lo que vieron los dejó devastados. No necesitaban expertos para reconocer a su hijo. Aunque las imágenes eran borrosas, aunque la edad parecía apenas mayor, Elisa dijo sin dudar: «Es él». Raúl, con lágrimas en los ojos, confirmó lo mismo. Las autoridades británicas se comprometieron a seguir investigando, pero aclararon que no podían confirmar de manera oficial la identidad sin más pruebas. En Portugal, la policía recibió la noticia con incomodidad. En lugar de fortalecer la investigación, parecieron empeñados en minimizarla. «No hay certeza científica», repitieron. Elisa regresó a Baldosa con un peso nuevo en el corazón. Ahora no solo cargaba la ausencia, sino la certeza de que su hijo había pasado por un infierno. Y aún así, mantenía la esperanza de que estuviera vivo. «Si alguien pudo tomarle esas fotos, entonces sigue respirando», decía. Los medios internacionales empezaron a visitar Baldosa. El caso se convirtió en ejemplo de fallos investigativos y de cómo un pueblo pequeño podía quedar atrapado en un secreto mucho más grande que él. Elisa, con la voz quebrada, repetía frente a cada micrófono: «Yo no voy a rendirme, aunque me dejen sola, aunque pasen 20 años. Yo voy a buscarlo». Y en las noches de vigilia, cuando todos dormían, abría el cuaderno de dibujos de Ivo y repasaba una y otra vez la figura de aquel coche oscuro. El trazo era infantil, pero el miedo ya estaba escrito en cada línea. La noticia de la Operación Catedral recorrió los periódicos como un eco inquietante. En Baldosa, la gente hablaba bajito en las tiendas y en la misa del domingo. Algunos miraban a Elisa con compasión. Otros, con ese silencio incómodo de quienes no quieren verse reflejados en el dolor ajeno. Raúl evitaba salir demasiado, cansado de las preguntas disfrazadas de condolencias. Elisa, en cambio, aceptó cada invitación, cada cámara, cada micrófono. Sabía que mantener el nombre de su hijo vivo en los medios era la única forma de obligar a las autoridades a moverse. «No quiero fama, quiero respuestas», repetía una y otra vez. Los periodistas comenzaron a reconstruir líneas de tiempo. En todas, Bruno aparecía como un punto oscuro. Su nombre ya no se podía callar. Sin embargo, en los informes oficiales seguía pesando la frase: inconsistencias, falta de pruebas. Un detalle llamó la atención de un investigador británico. En los materiales confiscados a la red internacional, varias imágenes provenían de Europa continental. No había metadatos claros, pero algunas coincidían con regiones cercanas a Portugal. Esa posibilidad despertó una nueva hipótesis. ¿Y si Ivo había sido trasladado fuera del país apenas desapareció? Elisa recordó entonces las palabras que Bruno había dicho entre lágrimas en la comisaría. «Cierren las fronteras». ¿Había sido un lapsus? ¿Un intento de sembrar miedo? ¿O un reconocimiento inconsciente de algo que él mismo había facilitado? En el verano de 2005, un nuevo grupo de investigadores retomó el caso. Revisaron todos los testimonios, incluso los desestimados años atrás. Así reapareció con fuerza la voz de Alda, la mujer que lo había visto en aquel burdel. Su declaración, archivada y casi olvidada, se convirtió en pieza clave. Ahora, ya con más protección y respaldo, se animó a dar más detalles. El chico no quería estar allí. Lo decía con los ojos. Y el hombre que lo acompañaba era Bruno. Estoy segura. Elisa sintió que, por fin, alguien la respaldaba. Pero la alegría duró poco. Los abogados defensores desacreditaron a Alda argumentando que, por su trabajo, su testimonio carecía de valor. La rabia de Elisa fue inmensa. «Entonces mi hijo vale menos porque ella era pobre», gritó a las cámaras. Sus palabras resonaron en todo el país. En esos mismos meses, una noticia paralela conmocionó a Portugal. La desaparición de otra niña, mucho menor, en un complejo turístico del sur. El caso atrajo la atención internacional y volvió a colocar en el centro la pregunta incómoda: ¿qué estaba fallando en las investigaciones de desapariciones en el país?
Elisa aprovechó esa ola mediática para insistir. No es un caso aislado. Hay patrones. Hay errores repetidos. Hay silencios que protegen a los culpables. En Baldosa, Clara ya era casi adulta. Observaba a su madre con una mezcla de admiración y miedo. Sabía que esa lucha mantenía a Elisa de pie, pero también que la consumía. Una tarde, la encontró revisando viejas grabaciones en VHS que guardaban los noticieros de los primeros días del caso, entre imágenes de reporteros nerviosos y policías desordenados. Apareció un testimonio olvidado, el de una mujer que aseguraba haber visto un coche oscuro atropellando a un niño cerca de la carretera. Esa mujer había señalado directamente a Bruno como el conductor. ¿Por qué nunca siguieron esa pista?, se preguntó Elisa en voz alta. Raúl, cansado, solo contestó, porque desde el primer día decidieron no mirar en la dirección correcta. En 2007, casi una década después de la desaparición, un nuevo evento internacional hizo que el dolor de Elisa volviera a la superficie. Otro niño desapareció en circunstancias similares, en plena luz del día, y en suelo portugués. El eco mediático fue brutal. De pronto, periodistas extranjeros empezaron a revisar también la historia de Baldosa. Elisa fue entrevistada en cadenas internacionales, donde narró con calma la secuencia de errores, la demora de la policía, la desconfianza hacia testigos clave, la obsesión con hipótesis que no llevaban a ninguna parte. Pero más allá de las cámaras, la casa seguía siendo un lugar detenido en el tiempo. El cuarto de Ivo permanecía intacto. La bicicleta roja nunca apareció. Y cada aniversario, Elisa encendía una vela en la ventana, como un faro que apuntaba hacia un hijo perdido en la oscuridad. Fue entonces cuando llegó una llamada que parecía un rayo de esperanza. Un turista político, Nuno, había visitado un parque temático en Francia años atrás. Entre las fotos de su familia encontró una en la que, detrás de ellos, se veía claramente a un niño sentado junto a un hombre de chaqueta roja. El parecido con Ivo era impactante. La foto fue enviada de inmediato a las autoridades. Cuando Elisa la vio, se quebró. Es él, es mi hijo. Raúl respiró hondo, mirando con cuidado. Se parece, pero la imagen no es nítida. No necesito nitidez, necesito esperanza, respondió ella. Las autoridades analizaron la foto. El día exacto. Las cámaras de seguridad del parque habían dejado de funcionar. No había manera de confirmar. La historia se convirtió en portada internacional. Algunos expertos coincidían en que podía ser él. Otros lo descartaban. Para Elisa, no había duda. Guardó la foto en su cartera, como un talismán. La mostraba en cada entrevista, en cada marcha, en cada vigilia. Esta es la prueba de que sigue vivo, decía. Aunque en su interior sabía que no era prueba, sino un espejo frágil donde se sostenía su esperanza. Pero esa imagen, esa simple foto en un parque, también abrió nuevas heridas. Porque si de verdad era Ivo, significaba que había pasado años enteros viviendo otra vida, lejos de su familia. Significaba que alguien lo había arrancado del calor de su hogar y lo había obligado a caminar entre desconocidos. Y significaba también que Bruno, de alguna manera, había tenido razón al decir, cierren las fronteras. La fotografía de aquel parque temático se convirtió en el nuevo corazón de la búsqueda. Elisa la guardaba en un sobre de plástico transparente y la llevaba siempre en el bolso, como si fuera un documento de identidad. Cada vez que algún periodista preguntaba qué la mantenía en pie, ella no respondía con palabras, mostraba la foto. Pero en Baldosa, la esperanza se mezclaba con la incredulidad. Podría ser cualquier niño, decían algunos. Otros aseguraban que las autoridades no querían seguir esa pista porque complicaba demasiado las cosas. Raúl, que ya había aprendido a morderse la lengua, evitaba discutir. Sabía que, para su esposa, aquella imagen era la última vela encendida en una noche demasiado larga. Mientras tanto, en Europa, se destapaban más redes internacionales. Los noticieros hablaban de clubes clandestinos que intercambiaban material de abuso
como si fueran estampillas. Una operación reveló que al menos 1 millar de niños habían sido fotografiados. Apenas unos pocos fueron identificados. Entre esos, la posibilidad de que estuviera Ivo se convirtió en un rumor constante. Elisa viajó a Lisboa acompañada de Clara, que ya tenía 17 años. Se reunió con un grupo de madres que habían perdido a sus hijos en circunstancias similares. Allí escuchó testimonios que parecían espejos de su propia historia. Desapariciones en plena luz del día, investigaciones tardías, pistas ignoradas. Volvió a Baldosa con una certeza amarga. No estaban solas, pero esa multitud de madres tampoco recibía respuestas. Fue en ese contexto que un nuevo testimonio reapareció. Una mujer, también trabajadora sexual, aseguró que años atrás había visto un video en el que reconocía a Ivo. Lo describió con detalles que Elisa conocía de memoria. El lunar en la mejilla, la forma en que movía las manos cuando estaba nervioso. La mujer mencionó además un nombre: Carlos Silva, un conductor que se dedicaba a transportar menores para una red de abusadores. La investigación oficial se abrió con cautela, casi a regañadientes. Varios hombres influyentes fueron llamados a declarar. Entre ellos había médicos, abogados y presentadores de televisión. El juicio que siguió años después estremeció al país. 8 hombres fueron condenados por corrupción de menores y tráfico. Pero el video que supuestamente mostraba a Ivo jamás apareció. Elisa asistió a cada audiencia. Sentada en la primera fila, escuchaba los testimonios como quien atraviesa un campo minado. Con miedo, pero sin detenerse. Al final, cuando se dictaron las condenas, los periodistas la rodearon. ¿Siente que se ha hecho justicia?, preguntaron. Ella contestó con los ojos vacíos. ¿Justicia? Si mi hijo no vuelve, nada de esto es justicia. Raúl, por su parte, se refugió en el trabajo. Pasaba más horas en la parcela, reparando lo irreparable. Para él, el dolor se había convertido en un silencio denso, como un muro que lo separaba de todo. Clara, en cambio, empezó a estudiar periodismo. Decía que quería aprender a preguntar lo que los policías nunca habían preguntado. En 2009, un rayo de esperanza vino desde el otro lado del océano. Una joven estadounidense, secuestrada en su infancia, fue hallada con vida tras casi 2 décadas de cautiverio. La noticia dio la vuelta al mundo. Elisa, al escucharla, sintió un fuego renovado en el pecho. Si ella pudo volver, mi hijo también puede, dijo en una entrevista. Ese mismo año, una nueva unidad de investigación fue designada para revisar el caso de Baldosa. Reunieron de nuevo todos los testimonios, analizaron las contradicciones de Bruno, revisaron las viejas fotos. Los agentes se mostraban más profesionales, pero también más prudentes. Sabían que el paso del tiempo había borrado demasiadas huellas. Elisa recibió a los investigadores en su casa. Les mostró el cuarto intacto, la ropa doblada, los juguetes alineados. Aquí nada cambió, porque él no volvió, explicó. Uno de los agentes tomó notas con gesto serio. Raúl permanecía detrás, con los brazos cruzados, como si desconfiara de todos. Pero justo cuando parecía que el caso retomaba fuerza, llegó la noticia que los padres habían esperado durante más de una década. Bruno sería finalmente acusado. El Ministerio Público presentó cargos por corrupción de menores y por haber llevado a Ivo a un encuentro que terminó en su desaparición. Elisa sintió que, al fin, la historia se movía hacia alguna parte. El anuncio conmocionó al país. Los periódicos lo titularon como «El gran sospechoso de Baldosa, al banquillo». Los vecinos, que lo habían visto caminar libremente durante años, se dividieron. Algunos celebraban, otros aseguraban que todo era una cacería. Raúl, con la voz baja, resumió lo que todos en su familia sentían. Es tarde, muy tarde. El juicio se programó para el año siguiente. Elisa comenzó a preparar su testimonio, repasando una y otra vez los detalles de aquel día de marzo en que su hijo desapareció. Clara decidió acompañarla como testigo silenciosa, convencida de que el tiempo no debía borrar ni un solo recuerdo.
La casa de Baldosa, mientras tanto, volvió a llenarse de periodistas. Algunos buscaban titulares fáciles. Otros de verdad querían entender cómo un niño podía desvanecerse en plena luz del día. Elisa, sin perder la calma, respondía siempre lo mismo. Pregunten menos por mí y más por él. Mi hijo sigue siendo el centro de todo. Esa insistencia, esa terquedad de madre, fue lo que mantuvo viva la llama del caso, en un país que, de otro modo, ya lo habría olvidado. El juicio de Bruno comenzó en un invierno gris. Las calles de Baldosa se llenaron de cámaras, policías y curiosos. El tribunal tuvo que reforzar la seguridad. La gente quería gritarle, señalarlo, exigirle lo que nunca había dicho. Para Elisa, cruzar aquellas puertas fue como atravesar un túnel en el que cada paso la llevaba de regreso al día en que su hijo salió en bicicleta y nunca volvió. En la sala, Bruno parecía otro, trajeado, el cabello peinado con cuidado, la barba recortada. Parecía un adulto respetable, no el joven desaliñado que los vecinos recordaban. Esa transformación no hizo más que aumentar la rabia de Elisa. Ha tenido 20 años para ensayar su papel, murmuró a Raúl, que apretó los puños en silencio. El fiscal abrió la audiencia recordando los hechos. Un niño de 12 años que confió en un adulto de su entorno. Un encuentro prohibido que terminó en desaparición. Una investigación llena de fallas. No prometió resolver el destino de Ivo, pero sí demostrar que Bruno lo condujo al inicio de esa tragedia. La primera en declarar fue Alda, la mujer cuyo testimonio había sido ignorado durante años. Caminó hacia el estrado con la frente alta. Contó de nuevo la escena. El hombre que la buscó, el niño incómodo, los minutos que pasó intentando tranquilizarlo. Cuando el abogado defensor la interrogó sobre las supuestas contradicciones de sus declaraciones, ella respondió con firmeza. Si me contradije fue porque tenía miedo. Hoy no tengo. Elisa sintió un nudo en la garganta. Por fin alguien decía en público lo que ella había sostenido durante tanto tiempo. Después subió al estrado André, el primo de Ivo. Ahora un hombre adulto, recordó con precisión cómo Bruno los había invitado a una aventura, días antes de la desaparición. Yo no pude ir porque mi madre no me dejó. Ivo sí. Y nunca volvió, dijo. La sala quedó en silencio. La defensa intentó desacreditarlo, sugiriendo que su memoria podía estar contaminada por los años y por la cercanía emocional. Pero Andrés sostuvo su versión con la misma convicción de quien carga una herida desde niño. Cuando llegó el turno de Elisa, la sala contuvo la respiración. Con voz baja, relató el último momento en que vio a su hijo, entrando a la autoescuela para avisar que estaría en el baldío. Habló de la llamada del profesor, de la bicicleta ausente, de la desesperación de esa tarde. Todo eso fue el inicio de un túnel que no termina, concluyó. Raúl también declaró. Su voz era áspera, casi rota. Recordó las advertencias que había hecho a Elisa sobre Bruno. La desconfianza que siempre sintió. No era celos, era instinto. Yo sabía que no debía acercarse tanto a nuestro hijo. El abogado defensor intentó sugerir que Raúl había inventado ese temor con el tiempo. Pero el hombre se mantuvo firme. Bruno, por su parte, negó todo. Dijo que nunca estuvo con Ivo ese día, que jamás lo llevó en su coche, que las acusaciones eran el producto del odio de una familia desesperada. No derramó una sola lágrima, no mostró una sola grieta en su discurso. El juicio duró semanas. Las audiencias se extendían hasta entrada la noche. Afuera, vecinos y curiosos encendían velas. Algunos gritaban pidiendo justicia, otros solo guardaban silencio, con la cabeza baja. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez repasó las inconsistencias en el testimonio de Bruno, los relatos de los testigos, la falta de pruebas materiales. Con voz monótona, dictó sentencia, absolución. Elisa sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Raúl golpeó el banco con un puño. Clara rompió en llanto. Afuera, la multitud estalló en gritos de furia. Algunos arrojaron papeles contra el suelo, otros insultaron a los jueces. Bruno salió del tribunal escoltado, pero con una sonrisa apenas contenida.
Esa noche, dio una entrevista en la televisión. «Soy inocente», declaró. «Ojalá encuentren al niño, donde sea que esté». La frialdad de su voz dejó a medio país con escalofríos. Elisa, devastada, sufrió un colapso físico. Fue internada unos días. Clara cuidó de ella con paciencia, temiendo que la depresión terminara de apagarla. Raúl, endurecido, juró que no dejaría que la historia se cerrara en falso. Presentó una apelación inmediata. La batalla judicial continuó durante años. En 2014, un nuevo juicio se celebró. Esta vez, la acusación se centró en un cargo más limitado: corrupción de menores. Ya no buscaban probar el destino de Ivo, solo que Bruno lo llevó a un entorno donde nunca debió estar. Fue una estrategia amarga, pero necesaria. Elisa volvió a declarar. A sus palabras se sumaron nuevas voces, entre ellas la de Clara, que narró cómo había crecido con la ausencia de su hermano y con la obsesión de su madre. «Mi infancia terminó el día que él desapareció», dijo con valentía. El tribunal deliberó durante horas. Finalmente, en marzo de 2015, Bruno fue condenado a 3 años y medio de prisión. No era la justicia total, pero para Elisa y Raúl significaba un reconocimiento tardío de que sus sospechas siempre fueron reales. Elisa, frente a las cámaras, lo dijo con sencillez. «Hoy no hemos encontrado a mi hijo, pero al menos el mundo sabe que lo que dijimos no era un invento». El alivio duró poco. 2 años después, Bruno salió en libertad condicional por buen comportamiento. Elisa lo vio en una fotografía publicada en un periódico. Más canoso, más robusto, pero con la misma expresión impenetrable. Cerró el diario y murmuró: «Mi hijo sigue preso. Él nunca lo estuvo». En Baldosa, el caso volvió a estancarse. Pero la familia no dejó de luchar. Cada aniversario, organizaban una vigilia con velas. Cada año, repetían la misma frase: «Hasta que vuelva». Una noche, en el 16º aniversario, una cineasta llamada Claudia se acercó a Elisa y le propuso grabar un documental. Elisa aceptó. Frente a la cámara, con la foto de Ivo en la mano, dijo: «Mi hijo tendría 27 años hoy. Yo sigo esperándolo con 12. Ese video se hizo viral en las redes sociales. Miles de personas compartieron la historia. Por un momento, el país entero recordó al niño de Baldosa. Pero en medio de esa ola de solidaridad, también llegó el engaño. Un video circuló mostrando a un hombre sin hogar, con un parecido físico a Ivo. La gente se aferró a la posibilidad de que fuera él. La ilusión duró poco. La policía lo identificó como otra persona, sin ninguna relación. El golpe fue devastador. Elisa lloró frente a las cámaras y dijo lo que nunca había dicho: «Mi hijo está desaparecido, no muerto. Y mientras yo respire, nadie pondrá una lápida sobre su nombre». En ese momento, quedó claro que la lucha ya no era solo por encontrarlo, sino por proteger la memoria de lo que había sido. Los años posteriores al juicio fueron una mezcla de resignación y resistencia. Bruno, en libertad condicional, intentaba rehacer su vida en silencio. Elisa, en cambio, se convirtió en una figura pública involuntaria, la madre que no se rinde. Cada entrevista, cada aniversario, cada vigilia mantenía viva una llama que muchos preferían olvidar. El cuarto de Ivo seguía igual. La cama tendida, los juguetes alineados, los dibujos pegados en la pared. Elisa decía que aquel espacio era un altar de memoria, y a nadie le estaba permitido tocar nada. Clara, ya adulta, trataba de hacerla salir de esa burbuja. «Mamá, tú también necesitas vivir», le decía. Pero Elisa respondía con una frase que se volvió lema: «Mientras tu hermano no vuelva, mi vida está suspendida». En 2018, un video viral devolvió el caso a los titulares. Mostraba a un hombre sin hogar, con un parecido sorprendente a Ivo. Miles de personas compartieron la grabación, convencidos de que se trataba de él. Elisa viajó con Raúl hasta el lugar donde lo habían visto. Al llegar, la ilusión se deshizo. El hombre se llamaba Pedro, y no tenía ninguna relación con su hijo.
El golpe fue tan fuerte que Elisa enfermó durante semanas. Sin embargo, aquella falsa esperanza también sirvió para que los medios volvieran a hablar del caso. Periodistas jóvenes, que apenas eran niños cuando Ivo desapareció, comenzaron a investigar los archivos, descubrieron documentos olvidados, testimonios que nunca se habían tomado en serio, contradicciones en los informes policiales. De pronto el país volvió a preguntarse, ¿cómo un niño podía desaparecer en plena luz del día sin dejar rastro? En 2019, la justicia portuguesa dio un paso burocrático. Declaró oficialmente la muerte presumida de Ivo. Elisa lo recibió como una puñalada. Se negó a firmar cualquier documento que hablara de entierro o lápida. «Mi hijo está desaparecido, no muerto», repitió ante los medios. Para ella, aquel acto administrativo no era un cierre, sino un insulto. Raúl, agotado, aceptó el trámite como una manera de dejar constancia legal de lo ocurrido. Él veía la declaración como una página que había que pasar. Aunque doliera, pero esa diferencia abrió una grieta en el matrimonio. Por primera vez, Elisa y Raúl empezaron a vivir el duelo de maneras opuestas. Ella aferrada a la esperanza, él buscando un final que nunca llegó. Clara, que ahora cuidaba de su madre, fue testigo de esas discusiones silenciosas. Comprendió que la desaparición de su hermano no solo se había llevado a un niño, sino también a la unidad de una familia. Los secuestradores no solo arrancaron a mi hermano, también nos robaron la paz, escribió en su diario. Ese mismo año, una revelación estremeció aún más la memoria del caso. Elisa confesó en una entrevista que, en los primeros días de la investigación, había sido acosada por un investigador de la policía. Cayó durante décadas por miedo y vergüenza, pero decidió contarlo para mostrar hasta qué punto la investigación había estado contaminada desde el inicio. No solo nos fallaron como policías, nos fallaron como seres humanos, dijo con lágrimas contenidas. La indignación fue inmediata. Activistas y periodistas denunciaron la corrupción y el machismo que habían impregnado el caso. Una reportera, Ana León, dedicó gran parte de su carrera a exponer esas fallas. Aseguró que desde el primer día las autoridades ignoraron testigos clave y descartaron pruebas esenciales. Fue como si hubieran decidido cerrar la puerta y tirar la llave. Escribió en un reportaje que sacudió la opinión pública. Elisa se volvió símbolo de esa lucha contra la indiferencia institucional. Aunque ya estaba debilitada por problemas de salud, su voz seguía firme. No pedimos milagros, pedimos respeto. Los aniversarios de la desaparición se convirtieron en rituales dolorosos. Cada 4 de marzo, familiares, vecinos y simpatizantes encendían velas en la plaza central de Baldosa. Elisa hablaba a la multitud con una mezcla de ternura y rabia. Él tendría hoy 30 años, y yo sigo esperándolo con 12, repetía. El tiempo no devolvió a Ivo, pero sí dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. El caso se convirtió en ejemplo de lo que ocurre cuando un sistema falla. Cómo la negligencia, la desconfianza y la corrupción pueden ser tan devastadoras como el crimen mismo. Una tarde, Elisa abrió el armario donde guardaba la ropa de su hijo. Sacó una camisa azul, la acarició y murmuró: «Ojalá algún día vuelva a ponértela». Clara la observaba desde la puerta. Quiso decirle que era hora de soltar, pero no pudo. Porque, en el fondo, ella también seguía esperando escuchar el sonido de una bicicleta en la calle, el eco de una risa que parecía suspendida en el tiempo. El caso del niño de Baldosa quedó marcado como un misterio perpetuo, una herida abierta que nunca cicatrizó. Y aunque los tribunales dictaron condenas menores, aunque la burocracia declaró la muerte, para Elisa su hijo seguía vivo en cada rincón de la casa. Y en el silencio de la noche, a veces, juraba escuchar cómo giraba la rueda de la bicicleta roja, avanzando hacia la puerta. El 20º aniversario de la desaparición llegó como un golpe de realidad. 20 años sin respuestas. 20 años con la misma ventana abierta. La misma cama tendida. El mismo reloj detenido sobre el escritorio. Almi. Elisa había envejecido de golpe. Sus manos temblaban, sus ojos estaban cansados, pero su voz seguía firme. En la plaza de Baldosa, frente a una multitud que sostenía velas encendidas, dijo:
Si alguien piensa que el tiempo cura, se equivoca. El tiempo solo profundiza la herida. Raúl la escuchaba en silencio. Aunque su fe en la justicia se había apagado, seguía a su lado. Para él, la lucha de su esposa era un acto de amor, incluso si lo estaba desgastando todo. Clara, ahora periodista, cubría el aniversario como reportera y como hija. Con el micrófono en mano, le preguntó a su madre, ¿qué le dirías a Ivo si pudiera escucharte? Elisa respiró hondo y respondió, le diría que nunca dejamos de buscarlo, que seguimos aquí, con la puerta abierta y la luz encendida. La entrevista se viralizó. En las redes sociales, miles de personas compartieron sus palabras con un mismo mensaje. No olvidemos al niño de Baldosa. Ese mismo año, se organizó una campaña con la ayuda de la cineasta Claudia. Un video mostraba el cuarto intacto de Ivo, acompañado por la voz quebrada de su madre. Él tendría 32 años, pero yo sigo esperándolo con 12. La pieza conmovió a todo el país. Hubo promesas de reabrir la investigación, pero pronto volvieron las excusas de siempre. Falta de recursos, ausencia de pruebas nuevas, el paso del tiempo. Elisa ya no esperaba milagros de los tribunales. Su batalla se había transformado en otra: preservar la memoria de su hijo, evitar que la indiferencia lo borrara. Mantuvo el cuarto cerrado como si fuera un santuario, con la bicicleta ausente como el símbolo más cruel. Un día, mientras ordenaba cartas antiguas, Clara encontró un sobre olvidado en un cajón. Dentro había un dibujo de Ivo, él y su hermana en el jardín, la casa detrás, y al costado un coche oscuro sin ventanas. En el margen, una palabra escrita con letras torpes: miedo. Clara lo mostró a su madre. Elisa lo acarició y susurró. Él ya sabía que había algo que no encajaba. La imagen del coche volvió a perseguirla. Cada vez que Bruno aparecía en las noticias ya libre, viviendo su vida, Elisa pensaba en ese dibujo. No necesitaba pruebas jurídicas. Para ella, la verdad estaba escrita en esas líneas infantiles. En 2019, cuando se declaró oficialmente la muerte presumida de Ivo, Elisa se negó a firmar cualquier documento. No está muerto. No lo encontré. Y mientras yo viva, nadie enterrará su nombre. Su determinación se convirtió en titular. Algunos la criticaban por vivir anclada al pasado, otros la admiraban por resistir con dignidad. El tiempo siguió pasando. Los aniversarios se convirtieron en rituales de resistencia. Los periodistas más jóvenes lo retomaban como ejemplo de caso sin resolver. Un archivo que mostraba los fallos de un sistema entero. Pero para Elisa, no era un archivo. Era la vida misma. En una de sus últimas entrevistas, con la voz apagada por la enfermedad, dijo: lo que más duele no es no saber. Lo que más duele es que sabíamos desde el inicio y nadie quiso escuchar. Hoy, en Baldosa, la historia de Ivo sigue viva. La casa permanece en pie, con las macetas en la ventana y el cuarto intacto. Clara visita a su madre a diario, cuidando de ella, cuidando también de la memoria de un hermano congelado en el tiempo. Los vecinos todavía cuentan la historia a los niños, como una advertencia, como un rezo. En cada aniversario, las velas iluminan la plaza y el eco del nombre se repite en coro: Ivo, Ivo, Ivo. Nadie sabe qué ocurrió realmente aquella tarde de marzo. Nadie sabe si cruzó la frontera, si cayó en manos de una red oscura, o si todo se perdió en un error irreparable. Pero lo que sí saben en Baldosa es que un niño desapareció en plena luz del día, y que 2 décadas después, su ausencia sigue siendo la presencia más poderosa del pueblo. El misterio permanece, como una herida abierta, como un eco eterno. Y en la casa de la familia, la luz de la ventana sigue encendida, esperando un regreso que quizá nunca llegue, pero que nadie se atreve a dar por imposible. Porque mientras una madre mantenga viva la esperanza, el niño de Baldosa nunca desaparecerá del todo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos sobre casos que marcaron a familias enteras. Acompáñanos en la próxima entrega de esta serie de misterios reales.